Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Todos los hermanos que nos están visitando, amigos, aquí nos alegramos que ustedes vengan y son bienvenidos a este lugar. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos, y yo espero que Dios hable a su corazón en esta hora. En Lucas capítulo 23, versículo 35 en adelante, vamos a leer unos versículos, los cuales Dios ha puesto en mi mente para poder compartirlos con ustedes en esta preciosa tarde. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 35. Este día estamos conmemorando una vez más el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Dice la Escritura así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Oremos, hermanos. Jesús, esta es tu palabra, en la cual nosotros siempre esperamos encontrar un consuelo para nuestras vidas. Dios, que a través de ella ahora tú puedas bendecirnos. Yo he dispuesto mi corazón, Señor, mi boca, mi cuerpo, como ya te lo dije antes, para que a través de mi vida, Señor, tú hables al corazón de mis hermanos. Dios de los cielos, bendícenos a través de tu palabra.
en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hay una pregunta en esta tarde, y es: ¿cómo reaccionarías tú? Yo he estado revisando estos versículos y la Escritura nos narra el hecho específico en el cual Jesucristo está siendo crucificado. No hubo forma de cómo Él no pasara a través del sacrificio de la cruz. Aunque antes lo había dicho al Padre: si tú quieres pasar de mí esta copa, hazlo. Pero si no, no lo hagas. Haz como tú quieras, no como yo quiero. El gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo le llevó a dar su vida, le llevó a sufrir en su cuerpo la culpa de nuestras transgresiones que habían ofendido a Dios. Pilato decía: no encuentro un pecado en él, no encuentro donde él ha ofendido la ley, no encuentro una forma del por qué crucificarle. Pero las personas decían: crucifícale, porque Él se ha hecho Dios. Y eso en nuestra ley es algo abominable, es algo digno de muerte, porque Él ha dicho que es Dios. Y ningún ser humano puede decir que es Dios. Todo mundo dijo: crucifícame. Él vino, dice la Escritura, a dar su vida por nosotros. El plan de Dios era este. Algunos lo quisieron evitar, otros participaron para que sucediera, pero el plan de Dios estaba dado para que Él se entregase en la cruz por cada uno de nosotros. Esos días, dice la Escritura, que se celebraba la Pascua. En aquellos días venía cercano el día mismo, valga la redundancia, donde se iba a celebrar la Pascua. Y en esos días los judíos tenían también una costumbre, y es que a ellos se les soltaba uno de aquellos quienes estaban presos. Les ofrecieron soltar a Jesús, pero ellos no lo permitieron. Ellos dijeron: no queremos que lo sueltes, sino pidieron que se soltase una persona que había hecho mal al pueblo, y así lo hicieron. Entonces el dictamen estaba dado: Cristo Jesús a padecer en una cruz por nuestros pecados. Le llevaron cargando una cruz de madera. Le llevaron con 2 personas más que eran malhechores, como Lucas mismo lo redacta. Eran personas que habían ofendido la ley de Dios y al pueblo mismo, y iban hacia el lugar cercano de Jerusalén, al monte de la Calavera, donde ahí Él iba a ser sacrificado. Pero aquí en este pasaje leído hay algunas respuestas que es bueno que nosotros reflexionemos en ellas y consideremos cuál hubiese sido nuestra reacción. En primer lugar, el pueblo y los gobernantes. La Biblia dice que a Jesús siempre le siguió mucha gente. Y es que Jesús no hizo ningún mal al pueblo. A Jesús le seguían grandes multitudes. A Jesús le seguían niños,
mujeres, hombres adultos, personas de todos los alrededores de Galilea, personas donde él se encontraba. Si era en Jerusalén, la gente le seguía porque querían encontrar algo en él. Y es que en Cristo Jesús ellos encontraban paz. Es que en Cristo Jesús ellos encontraban un mensaje diferente. Es que en Cristo Jesús había una respuesta para sus vidas. Y también había una respuesta física para cada una de las dolencias, para cada una de las enfermedades. Jesús era la respuesta. Aún para aquellas personas que les gustaba comer de gratis, Jesús era la respuesta, porque Él podía alimentar a multitudes. Pero ahora dice la Escritura, el pueblo y los gobernantes, ¿qué hacían? Se burlaban de Jesús, le injuriaban, le decían: sálvate a ti mismo. ¿Cómo es que dices que puedes salvar a otros? ¿Cómo es que tú has salvado a personas? ¿Cómo es que tú sanaste a la gente y les dijiste: vete, tu fe te ha salvado? Y ahora que estás en una cruz, no puedes salvarte. ¿Cómo es eso, Jesús? La gente se burlaba de Cristo Jesús porque Él estaba padeciendo, porque Él estaba sufriendo, había sido azotado, había sido maltratado, había su barba, aún los pelos de su barba lo habían arrancado, le habían dado bofetadas y ahora está en una cruz. Y la gente, ¿qué hacía? Se burlaba de Él. La gente que antes había dicho hosana en las alturas, la gente que antes había recibido un favor de Él, la gente ahora estaba burlándose de ese Cristo que un día vino a salvarnos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué haríamos nosotros? ¿O qué estamos haciendo nosotros? Y es que muchas veces nosotros también hacemos caso omiso a lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Y podemos burlarnos de Él. Nos burlamos cuando en nuestro medio de trabajo, en alrededor de nosotros, están contando un chiste acerca de Jesús y nosotros nos burlamos porque nos causa gracia. Nos burlamos de Cristo Jesús cuando hacemos caso omiso del sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. Él dio su cuerpo, Él dio su sangre para perdonarnos. ¿Y qué sucede con nuestras vidas? Algunas veces decimos: hoy es día de Santa Cena, hoy es día de no ir a la casa del Señor, hoy es día de alejarnos. Mejor voy a ir otro día. Mejor voy a llegar el próximo domingo. Mejor voy a esconderme de Dios. Como si de Dios nos pudiésemos esconder. Algunas veces actuamos burlándonos en contra del Señor, haciendo cosas que a su nombre desagradan, haciendo faltas delante de Él, como que si Él no estuviese en todo lugar. Dios está aquí en este lugar. Dios está en casa. Dios está en el trabajo. Dios está por donde quiera que nosotros vayamos. Ahí está Dios, y de Él no nos podemos esconder, porque su presencia siempre estará con nosotros. La gente se burlaba y decían: sálvate a ti mismo. Tú eres el escogido de Dios. ¿Por qué no puedes salvarte? Lucas nos menciona un segundo grupo. Y este segundo grupo de personas eran los soldados. Jesús, de alguna manera, había hecho favores al sistema militar. Jesús había sanado a la hija de un prominente militar. Jesús estaba ahí y Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley. Jesús se sometió a todo, hermanos. Jesús se sometió a las leyes humanas. Jesús cedió su voluntad, aunque le reconocemos que Él es Dios, pero Él cedió su voluntad hacia las autoridades de aquel momento. Pero ¿qué hicieron? Le escarnecían, dice la palabra.
le presentaban delante de él, cuando él dijo: tengo sed, le presentaron vinagre en un hisopo, le acercaron a su boca vinagre para que la palabra del Señor se cumpliese, por supuesto, pero la gente estaba escarneciéndose, burlándose de él. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aquel rey que entregó su vida por nosotros, aquel rey que nos vino a rescatar, aquel rey humilde, aquel rey que dice Pablo que se hizo hombre, aquel rey que no vino con ninguna pompa a este lugar, a este mundo, aquel rey que se entregó como un cordero inmolado, aquel rey manso, aquel rey humilde, ahora está en una cruz. Y aquellos soldados estaban escarneciendo, aquellos soldados estaban burlando de él, aquellos soldados hasta habían puesto un letrero: este es el rey de los judíos. Pero quiero decir en esta hora, aquel rey que triunfó en esa cruz, aquel rey que sufrió, es cierto, quizás ellos no lo comprendieron en un momento, pero hoy sí lo comprendemos nosotros. Él es nuestro rey, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Él es el rey no solamente de los judíos, es el rey de los hijos de Dios, es el rey del pueblo escogido, del pueblo de llamado, del pueblo que un día Él vino a entregar su vida por nosotros en esa cruz. Él es el rey de la iglesia, santuario de amor, y por eso nosotros le adoramos, y por eso nosotros exaltamos su nombre en este lugar. ¿Qué reacción tendríamos nosotros al ver lo que a Jesús le estaba aconteciendo? La Escritura nos dice que ahí había otro grupo de personas. Quizás no grupo, porque solo eran dos, pero dos son mayorías. Uno está a su derecha, según suponemos, y el otro a su izquierda. Eran personas malas, personas condenadas a muerte. Hermano, Dios preparó todo. Aún la muerte de cruz, Dios la preparó. Porque la Escritura dice: maldito aquel que fuese colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldición para que nosotros reconociésemos el perdón de nuestros pecados. Pero quienes merecían el castigo estaban ahí alrededor de él. Estaba uno a su lado y el otro al otro lado. Pero hay una diferencia en estas personas. Y es que en medio de aquel sufrimiento, quizás no tanto como Jesús, porque su misma condición, dice Lucas, los había llevado hasta ese tipo de muerte. Ahora tienen una reacción delante de Jesús. Y uno de ellos dice: si tú eres el Cristo, otra vez, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Parece que esta persona, ni aún en la misma condición de muerte, había entendido lo que ahí estaba sucediendo. Y es que algunas veces no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo precisamente en determinado momento en nuestras vidas. Y dice el otro: nosotros a la verdad somos malos, somos malhechores, y este castigo lo merecemos. Este castigo es la culpa de nuestras maldades y lo merecemos porque anduvimos haciendo lo malo. Pero quiero decirte algo:
Jesús ningún mal ha hecho. Y aquí está padeciendo en esta cruz por causa de la injusticia de este mundo. Porque alguien podría decir, bueno, le crucificaron, qué mala esa gente. Le llevaron a una cruz, qué mala esa gente. Y ¿sabe qué? Nosotros, usted y yo, somos los culpables de la muerte de Cristo Jesús en una cruz. No fueron aquellas personas, sino nosotros mismos. Nuestra condición pecaminosa llevó a Cristo Jesús a la cruz para poder salvarnos. Y aquel malhechor antes ahora entiende que el sacrificio de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, tiene un significado. Lo que Él viene a hacer en esa cruz es algo significante para sus vidas. Y dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la reacción más impresionante de una persona a punto de morir. Esa es la reacción de un ser humano que ya no tiene esperanza en este mundo. Esa es la reacción de un ser humano inteligente. Esa es la reacción que Dios espera de cada uno de aquellos que aún no han venido a los pies del Maestro. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús, aún en su condición de dolor, aún en su condición de sufrimiento, aún estando en ese lugar, Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás ahí. Hoy mismo tú estarás en ese lugar. Y es que Jesús vino a este mundo, estudiamos la semana pasada, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esa misma oportunidad era para aquel malhechor tener un encuentro con Cristo Jesús. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí nos damos cuenta que la salvación es inmediata. Desde el momento en que nosotros creímos. La salvación, por supuesto, tiene otras connotaciones, como progresiva y un día será plena. Pero ahí nos damos cuenta que cuando reconocemos que nosotros somos malos, que cuando reconocemos que hemos actuado mal y que merecemos aquella culpa de nuestros pecados, es entonces cuando Cristo Jesús extiende su mano y nos perdona. Jesús ese día iba a cambiar aquella cautividad. Jesús ese mismo día iba a pasar a todos los que creyeron en Él para un paraíso, para un lugar de descanso, para un lugar diferente. Porque la Escritura antes nos dice que los muertos estaban en un lugar llamado Hades y que había una cima que los dividía. Un lugar estaba siendo custodiado por Abraham. Otro lugar era el lugar de tormento, era el lugar de sufrimiento. No una calor como esta, sino una calor desesperante, porque ahí había fuego. Pero Cristo Jesús, dice la Escritura, que bajó hasta las profundidades del abismo y predicó aquella cautividad y trajo cautiva la cautividad. Y no solamente le predicó a los que vivían en ese momento, sino los que habían vivido por tiempos atrás de Él, y Él trajo cautiva la cautividad. Y ese mismo día le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, porque Cristo Jesús triunfó en esa cruz. Donde el diablo esperaba ver la derrota, donde el diablo esperaba ver la muerte nomás, donde el diablo dijo: yo ya triunfé sobre Jesús, sobre Dios. En ese mismo lugar, Cristo Jesús triunfó, porque Él en esa cruz nos rescató. ¿Cuál es nuestra reacción hacia el sacrificio de Cristo Jesús?
¿Cuál es mi reacción hacia Él? El tiempo pasaba y dice la Escritura que como a las 12 de la mediodía hubo oscuridad en toda la tierra. Tres horas de oscuridad. Y es que la naturaleza misma estaba siendo afectada. Y es que la naturaleza misma se dolía por su creador. 3 horas en las cuales en este mundo hubo oscuridad. Pero como a la hora novena, a la hora en la cual el sacerdote debía presentar el cordero de la tarde, sacrificar aquel corderito por causa del pecado del pueblo. A esa misma hora dice la palabra que Jesús estaba entregando su vida por causa nuestra. Y dijo, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué sucedió en ese momento? Pues la tierra tembló, hubo gran oscuridad, el velo del templo se rasgó, porque antes no había una oportunidad para llegar hacia Dios. Antes el ritualismo, antes las formas de culto, antes las leyes morales, las leyes civiles, las leyes ceremoniales. Pero ahora Jesús rompía con todo lo pasado. Ahora la salvación es por gracia. La salvación es a través del don maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, Jesús expiró y entregó su espíritu al Padre. Pero qué grandioso es que allí nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Y eso es lo que ahora nosotros conmemoramos. Encuentro en este pasaje una reacción más. Y es la reacción del centurión, de aquel jefe militar. Cuando vio lo que había acontecido, cuando se dio cuenta de lo que habían hecho, dice la Escritura que su reacción fue decir: verdaderamente este hombre era justo. No hay duda. Este es el testimonio que Lucas está presentando de aquellas personas que estuvieron en el preciso momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente, Él era un hombre justo y dio gloria a Dios, dice la Escritura. Dio gloria al Señor. Y es que nosotros somos llamados a ellos. Dios no nos creó sin propósito en esta tierra. Nadie, ningún ser humano es el producto de la casualidad. Ninguno. Por cualquier circunstancia de la vida, por lo que nos hayan contado, por lo que hayamos vivido, por lo que hayamos sufrido, nadie vino a este mundo de casualidad. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y el propósito que Dios espera, o uno de los propósitos por los cuales nosotros fuimos creados, es para darle la gloria a Dios, hermanos. Es para alabarle al Señor.
Dios se agrada cuando su pueblo dice santo. Dios se agrada cuando su pueblo le alaba. Dios se agrada cuando usted expresa alabanzas a Dios. Porque en este lugar no venimos a alabar a las personas, no venimos a rendirle culto a ningún ser humano, ni a ningún muerto. Nuestro Dios vive, nuestro Dios triunfó sobre esa cruz. Y aquel hombre dijo: verdaderamente este hombre era justo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hoy podemos decir nosotros también: Jesús era justo. Gloria a Dios por él. Gloria a Dios porque nos envió a un hombre justo a esta tierra. Gloria a Dios porque me ha perdonado. Gloria a Dios porque le salvó. Gloria a Dios porque cuando nosotros estábamos hundidos en el pecado, porque cuando nadie podía dar algo por nosotros, porque cuando alguien quizás se escondía porque iba a pasar Armando Bonilla, quizás cuando las personas nos tenían miedo por lo malo que nosotros éramos, Cristo Jesús extendió su mano de misericordia y le amó a usted, hermano, y por eso estamos hoy aquí. Y al estar en este lugar, yo debo dar gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios realmente, porque Él me ha perdonado, porque Él me ha salvado. Y no solamente a mí, lo ha perdonado a usted y seguirá salvando, seguirá perdonando, porque el amor de Dios es maravilloso, porque el amor de Dios es incomparable. Jesús, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, hermano, no a los hombres. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Hay una reacción más, y es la gente que se siente culpable. Aquella gente que estaba alrededor de Jesús, quizás en un momento contentos por lo que estaban haciendo. Dice la Escritura que la multitud estaba observando aquel gran espectáculo. Lo que para ellos parecía un triunfo en ese momento, lo que para ellos parecía un espectáculo, decir: bueno, al fin lo crucificamos. Hoy ya no podrá más decir que Él es Dios. Hoy ya no habrán más seguidores de Cristo, porque le dimos muerte. Ahora volvían, regresaban de aquel lugar alto llamado Gólgota, golpeándose el pecho y quizás diciendo: somos culpables. Somos culpables. Se golpeaban a sí mismos. Y es que eso hace, hermano, la religión mecánica. La gente se golpea el pecho. La gente cree que con cargar un poco de madera por las calles de San Miguel, sus pecados van a ser perdonados. La gente camina de rodillas por las plazas, por las calles, y creen que porque hay sangre en sus rodillas, sus pecados van a ser perdonados. La gente, el mundo mismo, sin Dios, está engañado por Satanás. Y la gente sabe quién es Dios, la gente sabe del sacrificio de Cristo Jesús, pero se golpean el pecho nomás y dicen: no puedo ser una persona obediente a la palabra. No puedo ser ese hombre, esa mujer que cumpla con la Escritura. Se golpean, se latigan a sí mismos y dicen: pequé, y siguen en lo mismo, siguen en el error, pecan este día y siguen con ese dolor en su corazón y nomás se golpean el pecho, pero el siguiente día están haciendo lo mismo.
El siguiente día están actuando de la misma forma. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos puede suceder también, hermanos. Y este es el cuidado en esta reacción. Quizás nosotros venimos bien bonitos a este lugar, parecemos creyentes. Quizás nosotros no quebramos ninguna copita en este momento, no quebramos ninguna vajilla. Soy el más santo quizás de este lugar. Pero ¿qué sucede el día de mañana cuando vaya a trabajar? ¿Qué sucederá pasado mañana cuando me enfrente a las tentaciones que este mundo pone frente a mí? Eso es la causa de aquel que no se ha convertido verdaderamente a Cristo Jesús. Solo se golpean, solo se sienten culpables. Pero el evangelio no es para sentirse culpable. El evangelio no es para estar llorando. El evangelio es para creer en Cristo Jesús, que Él puede liberarnos de toda maldad que pueda venir a nuestras vidas. La gente solo estaba latigándose a sí mismo. Pero hay una reacción más, y con esto yo voy a finalizar. Dice la Escritura, el hermano Lucas en su investigación, todos los conocidos de Cristo Jesús, las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, que nunca se habían separado de Cristo, estaban mirando estas cosas, dice la Escritura. Y creo que fue difícil para ellas y para ellos. Juan, el apóstol, era uno de ellos. La Escritura nos dice que habían comido junto con el maestro. Se dice que Juan era un muchacho, era un joven. Y creo que Jesús le llegó a tener un gran cariño. Algunas veces supongo que Juan está aparte para escuchar el consejo de Dios, el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Juan venía y tenía gran confianza con Jesús, que aún se recostaba en el pecho del maestro. Aquel joven estaba mirando de lejos. Pero ahí habían mujeres, de las cuales habían venido desde Galilea. Entre ellas, mujeres que habían sido sanas, mujeres que habían sido liberadas. Estaban ahí presenciando a Jesucristo en una cruz. Y dice la palabra que también ahí estaba María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué dolor para una madre! Ustedes, ¿cómo cuidan de sus hijos? Cuando su hijo se rasguña, ¡qué dolor causa una madre! Lo limpia, le sopla el dedito, ve que cómo vendarle, ve cómo auxiliar a su hijo. Porque las madres tienen un amor especial que quizás es diferente al nuestro como padres. Y ahí está María, viendo a su hijo
morir en una cruz. El dolor, hermanos, el sufrimiento embarga su vida. Y esa reacción es la que Cristo Jesús desea que nosotros tengamos cada vez que conmemoremos su muerte en la cruz. En lo humano fue un sufrimiento exagerado. En lo humano fue un dolor tan grande, el cual somos llamados nosotros a recordar. Pero hay una mirada más allá de lo humano. Hay una mirada y hay una reacción más allá de lo que Lucas puede ver a su alrededor. Y es la reacción de Dios al ver a su Hijo morir en una cruz. Y dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que el sufrimiento de Dios al ver a su Hijo morir por nuestros pecados fue también tan grande que afectó, que tocó su corazón. Aquella separación de entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ahora Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué ahora me abandonas? Y es que Dios lo hizo por usted, hermano. Y es que Dios permitió ese momento para que ahora nosotros gocemos de salvación. Y es que ese Dios amoroso lo permitió en una cruz, lo permitió el sufrimiento, no metió sus manos, no intervino, para que ahora en nuestro corazón haya agradecimiento y decirle a Jesús: gracias por tu sacrificio en esa cruz. Para que nuestra reacción hoy sea de agradecimiento. Para que cuando vengamos a este altar y tomemos ese pan y participemos de esta copa, realmente le digamos a Jesús: gracias.